La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a quienes siguen el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos abordar el tema vinculado con la crisis de seguridad, el control de las cárceles, las amenazas del crimen organizado, y no se puede desconocer la injerencia política que busca conmoción social en la región. Se han vivido hechos lamentables en el 2019, lo que ocurriera en el Ecuador, en Chile, luego Colombia, y ahora radicado en el Ecuador el problema de las cárceles, cuando más de 2 centenares de detenidos han sido asesinados y no hay manera de lograr primero el control y peor, el gran desafío que tiene el Estado ecuatoriano, la rehabilitación social. Esta semana, precisamente, el presidente de la República reunió a las principales autoridades del Estado ecuatoriano y hubo un acuerdo al menos de 7 puntos. Primero, el proceso de pacificación en el que hay coincidencia a través del diálogo bajo el respeto de los derechos humanos y el apoyo de la sociedad civil y organismos internacionales. Parte de este acuerdo es que, por ejemplo, la Asamblea tramite y apruebe leyes que necesita el país, coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para mantener el orden y la seguridad en los centros carcelarios, la participación ciudadana en mesas de diálogo entre el Estado y la ciudadanía, y también la contribución de la Administración de Justicia de la Fiscalía General para agilizar procesos y también usar bien las herramientas legales, los códigos, a fin de que no haya ese hacinamiento en los centros carcelarios del país. Preocupa esta situación porque el crecimiento de la penetración del narcotráfico se ha evidenciado en el decomiso de toneladas de droga que este año ha rebasado lo que ha ocurrido en años anteriores, y eso demuestra lo que está viviendo el Ecuador. Si a esto sumamos algunas acciones que se ha tomado, como la instalación del radar en el Cerro de Montecristi, en la provincia de Manabí, que está afectada por el narcotráfico. Con estos antecedentes quiero dar la cordial bienvenida para este análisis en Controversia en Escena, el doctor Freddy Rivera, experto en seguridad, académico de Flaxo, el doctor Rodrigo Tenorio, psicólogo clínico y académico, y el coronel Patricio Haro, académico y ex miembro del Ejército. Bienvenidos. Empezamos con el doctor Freddy Rivera. ¿Cómo enfrentar esta crisis de seguridad, estos problemas en los que está inmerso el país? Porque esto ha rebasado el problema de las cárceles, en donde evidentemente el foco principal ha sido allí, pero también han sido las calles del país. ¿Cómo enfrentar esta situación? Mezcla de seguridad, mezcla de esta presión política también, en donde se habla de conmoción social. Muy buen día, Freddy Rivera. Buen día, Miguel. Muchas gracias. Igual saludo a Patricio, a Rodrigo. A ver, normalmente esta pregunta uno lo hacen al finalizar. Viene un diagnóstico enorme, entonces es ¿cómo solucionar? A ver, la respuesta no es fácil, Miguel. Y eso tiene que quedar muy claro. A veces, no a veces, en general, en este tipo de situaciones, los diagnósticos están mal hechos. Se entiende además que hay una conmoción social, una conmoción pública por todos los acontecimientos que han sucedido, y es obvio que la gente esté preocupada. No creo que sea adecuado decir
basta de diagnósticos y vamos a echar mano enseguida de una serie de políticas, que también es cierto. Desde mi perspectiva, las respuestas que se tienen que dar en este momento son en distintos planos. Uno pasa fundamentalmente por recomponer lo que se ha destrozado en los últimos 3 años. Se destrozó las capacidades del Estado, se destrozó la inteligencia militar, la inteligencia estratégica, y con eso, antes de que comience el cuentito de que desde Correa, sí, desde Correa también, pero sobre todo en el gobierno irresponsable de Moreno, se desarticuló una serie de capacidades, se le redujo el presupuesto, se eliminó el Ministerio de Justicia, se dejó de tener un ente regulador y de gobernanza sobre el tema de prisiones y, por supuesto, ahí se perdió capacidad de control sobre perfiles, ingresos, etc. Pero tampoco el Estado internacionalmente hizo, y a pesar de las advertencias, no hizo nada sobre lo que ya habíamos con mucha gente advertido, sobre los tremendos efectos permisivos del fracaso de las negociaciones y de paz con los grupos armados colombianos, que en este momento, vía acuerdo, digamos, informes de Naciones Unidas y de otras multilaterales, convierten a este país en una amenaza estratégica para sus vecinos. Es decir, el no control de las capacidades del territorio colombiano ha generado lo que en la bibliografía se llama efecto globo, pero que nos agarró con los pantalones abajo, es decir, con un Estado que reducía las capacidades de inteligencia, las capacidades operativas de los organismos de seguridad y destrozaba, sobre todo desde el año 17 para acá, esa gobernanza sobre el sistema de presión, es decir, presiones. No se estableció entonces las medidas del caso a pesar de las advertencias que se hizo. Y esto lamentablemente nos ha puesto pues como país en un sitio de observación, Miguel, gravísimo. Es decir, el Estado ecuatoriano, y yo soy parte de esa idea, tiene que ser juzgado internacionalmente por su falta de capacidad de protección a su población. No solo las personas que estaban con derechos reducidos, cumpliendo condenas, o en tránsito, como lo llaman, mientras hay una condena, sino que tampoco ha podido garantizar la integridad, incluso física, de los servidores, de la gente que está en la seguridad pública. Entonces aquí hay doble entrada de esa irresponsabilidad que este Estado, más lo del anterior, el Ecuador como país, va a ser juzgado internacionalmente por incumplir los protocolos de protección a su población, Miguel. Doctor Freddy Rivera, esto quisiera añadir a lo que ya ha señalado, desapareció también la Secretaría de Coordinación de Seguridad, cuando la Ley de Seguridad Pública y del Estado, vigente desde el 2009, había establecido. Es decir, se quedó casi sin una dirección de planificación en este sentido. Sin embargo, ¿cómo articular? Sabemos que no es fácil eso, articular una reforma integral que permita recuperar esas capacidades que el Estado ecuatoriano como tal ha fallado, Freddy. Sí, bueno, se necesita replanificar con urgencia, con urgencia. Se requiere dotar de recursos económicos, se necesita echar mano de la cooperación internacional para manejar de una forma más idónea, más tecnológicamente moderna respecto a la cooperación estadounidense. La chilena, sobre todo, que es bastante buena en términos con la gendarmería, que maneja el tema de prisiones en Chile. Tenemos entendido que algunos países se han puesto a la orden para promover niveles de cooperación. Pero a su vez también tenemos que clarificar los aspectos por donde vamos a transitar. No se trata de volver a pensar en una reforma jurídica que pase por la Asamblea, porque mientras eso suceda,
se van a volver a repetir lamentablemente los episodios que hemos visto en este año que han sido de matanzas dentro de un penal, donde el Estado no tiene control de esos entes reproductores de crimen organizado internacional que yo les determino bisagras hacia el externo y hacia el interno en términos de peligrosidad hacia la gente y por supuesto hacia el Estado, Miguel. Bienvenido al doctor Patricio Aro Ayerbe, ex miembro del Ejército y académico. Coronel Patricio Aro, ¿cómo enfrentar esta crisis de seguridad con estos señalamientos, necesidad de cambios, recuperar las capacidades del Estado, pero también esta injerencia política que está presionando hacia una conmoción social, como se ha evidenciado? Muy buen día, Coronel Aro. Gracias, Miguel. Buen día a Freddy y a Rodrigo. El tema de seguridad realmente no solamente está localizado en el sistema penitenciario, el tema de seguridad está abordando una serie de conflictos que genera una cantidad de muertos día a día. Vemos que el sicariato también está presente en las calles. Entonces, coincidiendo lo que dice Freddy, esa es la pérdida de capacidad del Estado. La seguridad, por definición, son todas las medidas que adopta el Estado para garantizar la vida de sus ciudadanos, primero. Y segundo, garantizar también los elementos constitutivos del Estado, la vigencia de ellos, y que son los elementos constitutivos, la población, la soberanía y las instituciones. Entonces, en este momento, y el territorio, perdón, también, en este momento el territorio ha sido considerado dentro de las penitenciarías una zona liberada. La vida de la población carcelaria está en peligro permanentemente, o sea, no se está garantizando. También la soberanía se ha perdido porque al interior de los centros penitenciarios se está haciendo lo que quiera. Pero sí, el conflicto es un conflicto internacional generado por organizaciones internacionales del crimen organizado. ¿Por qué digo que es internacional? Vemos que en Ecuador y Perú son los mayores productores de cocaína del mundo. Entonces, el Perú y Colombia están produciendo cocaína. El Ecuador es el lugar que se ha convertido en el lugar de almacenamiento y también de transporte de la droga. México está considerado como los que distribuyen la droga a través de los carteles y llevan y conducen esa droga a los Estados Unidos y a Europa. Entonces, este crimen internacional organizado está actuando sin respeto a la soberanía, no tiene fronteras y no tiene espacios. Por lo tanto, la respuesta también debe ser internacional. No solo cooperación, como decía Freddy, sino debe conformarse una coalición internacional para enfrentar todos juntos, los países involucrados, para derrotar a este enemigo que es el crimen internacional organizado con el tráfico de drogas y de estupefacientes. Por lo tanto, esa es una de las alternativas que se tiene para jugar. El presidente de la República ha dicho que tiene acuerdos con diferentes países, con Estados Unidos, con Europa, quizá con Colombia, pero la coalición que yo digo debe conformarse, y la ha recomendado en algunas oportunidades, debe conformarse con Perú, con Colombia como productores, con México como el gran distribuidor de la droga, con los Estados Unidos y con Europa como los grandes mercados del consumo en donde se reparte y se distribuye toda la droga que, produciéndose en Colombia, almacenada en Ecuador, se distribuye a través de México y se consume en los Estados Unidos y en Europa. Esa es una de las alternativas para que el Estado recupere la soberanía, recupere el control de su territorio y garantice la vida de la población. Así, esta población esté en los centros carcelarios. Coronel Patricio Aro, ¿cómo lograr esa coalición internacional, esa contribución desde todos los sectores, desde todos los países y organizaciones que permitan enfrentar a este crimen transnacional, a esta organización delincuencial
que está penetrando en los estados de la región? Definamos primeramente lo que es una coalición. Una coalición es la integración de los poderes de un estado o de varios estados que están siendo amenazados por una misma fuerza o una misma amenaza. Entonces, esta coalición debe conformarse. Primero, tiene que haber una coalición que integre a las fuerzas militares y policiales que combaten al narcotráfico. Entonces, esta coalición debe conformar una fuerza multinacional que combate y pueda combatir en todos los países que yo he mencionado. También la coalición requiere del apoyo económico, desde luego. Por lo tanto, los países involucrados deben contribuir económicamente para que esta coalición pueda materializarse. Y obviamente ese es un acuerdo internacional. La diplomacia tiene que manejar, porque la seguridad no es un problema del gobierno, y eso lo ha dicho claramente el presidente de la República al convocar a todas las funciones del Estado. La responsabilidad es una función del Estado. Entonces, el Estado tiene que ya promover hacia el exterior y coordinar con los países que he mencionado para que ellas se conformen. Por lo tanto, es importante decir que esta coalición tiene un objetivo común, y esa es la diferencia con una alianza. Yo no estoy hablando de una alianza, porque la alianza es permanente. La coalición termina cuando el objetivo se alcanza, y el objetivo es controlar por lo menos las acciones del crimen internacional organizado. Esta propuesta debe ser llevada por la diplomacia y quizá por el propio presidente de la República que utiliza la democracia directa, la diplomacia directa para hablar con sus pares de los países Perú, Colombia, México, Estados Unidos y los de la Unión Europea. Esa sería la forma de conformar una coalición internacional que luche en contra de este mal, de este enemigo que azota a todos los países. Coronel Patricio Aro, quizás el primer obstáculo sería el control interno del Estado para ir a esa coalición internacional que usted plantea. Decía Freddy Rivera, no hay control del Estado en el Ecuador. En este momento estamos viendo, no se puede controlar, por ejemplo, los centros carcelarios. Y también hay sectores políticos de extrema que reivindican la soberanía. ¿Y cómo puede funcionar esa defensa de la soberanía en condiciones en donde hay como eje transversal el crimen transnacional? La primera prioridad del despacho del presidente, lo ha anunciado, es la seguridad de los ciudadanos. Obviamente la vida de los ecuatorianos está en juego permanentemente. La vida de los ecuatorianos está al precio de los sicarios que a través del crimen internacional organizado, de los traficantes de droga, asesinan en búsqueda de territorio, y de otra alternativa también, que es, les están asesinando a los consumidores que deben por pequeñas dosis de droga, es decir, que no pagan la droga que ha sido distribuida por los narcotraficantes. Esa hipótesis no está siendo considerada, pero ya sucedió hace algunos años en Quito que a un muchacho le mataron porque debía $300 a los traficantes de droga. Entonces, ayer, todos los días, el sicariato actúa y cobra vidas de personas. Ayer, a una pareja que dormía, les asesinaron con 7 u 8 tiros a cada uno. Entonces, ellos no estaban disputando territorio, ellos simplemente tenían una deuda pendiente con el narcotráfico porque no pagaban las dosis que ellos habían obtenido a crédito. Entonces, se ha perdido, es cierto, la soberanía. En las cárceles, el coronel Fausto Cobo, encargado hoy del sistema penitenciario, ha dicho claramente que se perdió la soberanía, que es un área liberada y que se está desarrollando una guerra al interior de la penitenciaría. Entonces, el control de la soberanía se va a dar. Yo creo que el liderazgo, el ejercicio, la firmeza del coronel Fausto Cobo va a conseguir derrotar a los líderes y a los capos de estas mafias que están actuando con excesiva violencia al interior de la penitenciaría y al interior del sistema penitenciario. Entonces se va a recuperar la soberanía.
en la parte política es importante que ya dejemos de conspirar simplemente para derrocar al gobierno. Lo que se ha buscado permanentemente es derrocarle a este gobierno porque un prófugo tiene ansias de poder y de dinero que fueron conculcadas cuando él concluyó sus periodos. Pero esas ansias de poder y dinero no han terminado. Por lo tanto, la clase política es la gran culpable también de esta situación. La clase política conspira permanentemente, especialmente el sector claramente identificado con el prófugo de la justicia, está actuando en contra de la estabilidad y generando un cambio de poder a través de un golpe legislativo, porque ya el cuartelazo dejó de ser la forma de dar golpes de Estado. Bienvenido al doctor Rodrigo Tenorio, psicólogo clínico académico. Doctor Tenorio, ¿cómo afrontar y ojalá derrotar en medio de esta crisis de seguridad los problemas y el control de las cárceles y también estas amenazas que en la región se producen por esta injerencia política que de alguna manera busca la conmoción social? ¿Qué implica eso, doctor Tenorio? Buen día. Muy buen día. Muchas gracias por la invitación y saludos a los contertulios. Realmente este es uno de los gravísimos problemas. En primer lugar, hay que partir del hecho de que en las representaciones sociales e individuales, primero, la cárcel es el lugar del castigo social. Y un castigo no está con contemplaciones. Ahí están ladrones, asesinos, violadores, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los crímenes posibles que existen en la sociedad se han cometido y sus actores, supuestamente, están ahí. Entonces la sociedad quiere que estén ahí. Y cuanto más sufran, cuanto más padezcan, mejor están pagando los crímenes que supuesta o realmente han cometido. A la sociedad, luego de estos crímenes cometidos dentro de las cárceles, a una parte de la sociedad no le ha conmovido porque no piensa en los derechos. El asesino, el criminal, el ladrón, no tiene derechos frente a la sociedad. Es un sujeto que al haber delinquido ha abandonado su capacidad de tener derechos. Todo lo contrario, al haber delinquido, al ser un delincuente, es el objeto del oprobio social. Es cierto que la magnitud de los crímenes que se han cometido en contra de los delincuentes o encarcelados ha conmovido también a la sociedad. Pero están esas dos caras de la moneda. Por una parte, aquellos que dicen que bien, que ojalá se mueran todos, que se acaben ellos, pero por otra parte, están aquellos que sí piensan en los derechos. El hecho de ser un ladrón, un asesino, no le priva de tener los derechos. De hecho, antiguamente, la justicia se aplicaba por mano propia, es decir, el ofendido era el que hacía justicia, o la parentela o las amistades del asesinado tenían que también matar al asesino. Diente por diente, ojo por ojo. Pero estamos en otra sociedad y vivimos una realidad que es necesario que la sociedad empiece a meditar, la sociedad en general, empiece a meditar sobre el tema de los derechos. El que haya cometido un delito cualquiera y esté en la cárcel, eso no le priva de tener derechos. Derecho a la vida, por ejemplo, derecho a salud, algunos derechos que son conculcados sistemáticamente por el sistema penitenciario nuestro.
el hacinamiento es uno de los indicadores fundamentales, tanto de la conculcación de los derechos como del hecho de que solamente allí es posible todo lo que se da. Ese hacinamiento, que es horroroso, que en un lugar en donde pueden estar 10, estén 100. Ya los psicólogos experimentales del siglo pasado colocaban en una jaula pequeña 2 ratas y convivían pacíficamente, pero en esa misma jaula ponían 4 y empezaba la violencia. Ponían 8 y se destrozaban entre ellos. Más allá de esa red de significación que implica el ser capos de delincuentes, capos del tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Más allá de eso, está esa parte social y política que ha determinado que las autoridades, los gobiernos se interesen mucho por otras cosas, suponiendo que se han interesado por los bienes sociales, pero no se han interesado por las cárceles. ¿Cómo es posible que una cárcel donde pueden estar 400, 300 personas estén 2,000? ¿Usted esperaría otra cosa que no sea el asesinato, la violación y todos los oprobios posibles? Una cárcel es el lugar en el cual la sociedad no se venga del delincuente, sino que lo castiga. Hay una diferencia social y psíquica abismal entre la venganza y el castigo. El castigo es proporcional a la falta. La venganza es proporcional a la ignominia imaginaria que el otro ha vivido con la falta de la que ha sido objeto. Y poco a poco, en los últimos años, en estas últimas décadas y más, se ha ido creando la idea de que la cárcel es el lugar de la ignominia, de la venganza social. No lo dicen, no se lo ha dicho públicamente y verbalmente, pero el hecho de haber introducido, metido, ahí y utilizo esas palabras porque de eso se trata, en una cárcel a tanta gente, quiere decir que las autoridades, desde la presidencia de la República, pasando por los elementos de la justicia, a ellos se les ha metido seguramente, quizás inconscientemente, el hecho de que hay que se maten allí. De lo contrario, ya habrían construido nuevas cárceles. Las ciudades han crecido, el país ha crecido y sigue la única cárcel grande, tanto en Guayaquil como en Quito, las mismas de hace mucho tiempo. Y por supuesto, esto no va a terminar. Ya hemos visto que no va a terminar. Lo que acaba de pasar en estos 2 últimos días es evidente, no ha terminado. No lo que pasó hace más de un mes, ya eso fue el culmen. No, porque mientras permanezcan las situaciones socioculturales de hacinamiento, de maltrato social a estos detenidos, las cosas seguirán no solamente igual, sino que van a empeorar. Doctor Rodrigo Tenorio, explíquenos este tema tan fundamental sobre los derechos. Tenemos una constitución de Montecristi llena de derechos, al punto que es la constitución que regula el estado de los derechos. Sin embargo, mucho se ha manoseado esto. Por ejemplo, en las acciones de unos presuntos delincuentes, algunos sentenciados en las cárceles, contra otros que o están sentenciados o están en tránsito, como se ha dicho, en proceso de que sean juzgados, pero están detenidos con detención preventiva. Los derechos es de todos, nace con el ser humano. Sin embargo, esto es muy utilizado por unos sectores para reivindicar esos derechos que son legítimos, pero el resto no tiene derechos también.
Todos tenemos derechos. Y los que están en las cárceles también tienen derechos. Hay que tomar en cuenta que no todos los encarcelados son necesariamente culpables. A lo largo de la historia sabemos que más de un encarcelado ha sido absolutamente inocente, pero está ahí. Este principio que rige la cultura nuestra, el principio de la venganza social, es aquel que domina nuestras representaciones sociales. Es cierto que desde el discurso político se habla de los derechos de los de todo el mundo, pero eso es un discurso nomás. Ya tuvimos la experiencia de presidentes que hablaron de los derechos y detrás de nosotros hacían todo lo contrario de defensa de los derechos. ¿Quién se va a preocupar de un supuesto o real delincuente que esté en la cárcel si no nos preocupamos de la gente inocente que vive a expensas de la caridad de los otros, que duerme y vive en las calles, bajo un puente, y son inocentes, y son maltratados? Entonces, para entender la problemática de una cárcel en el mundo contemporáneo y en nuestro país, hay que entender la política socioeconómica que está rigiendo y cuáles son los elementos de la cultura que están en juego y que determinan que los políticos manejen esos elementos en favor de unos y en contra de otros. Doctor Freddy Rivera, retomamos el tema de el control del Estado. Si ni siquiera se ha podido lograr el control en las cárceles, ¿cómo se puede desde el Estado controlar? Usted bien decía, el Estado perdió el control, lo cual es absolutamente grave. Patricio Aro hablaba de la posibilidad de plantear una coalición internacional para combatir el narcotráfico y estos males que aquejan a nuestras sociedades. ¿Es posible, es viable lograr esto con una circunstancia? Esta alianza, si cabe la expresión, con la penetración, la injerencia de sectores políticos de extrema que buscan cosechar estos momentos con acciones que lo único que hacen es complicar el ordenamiento interno de nuestros países. Miguel, a ver, las cosas tienen que ser clarificadas de distinta manera. Cuidado con elaborar esos discursos maniqueos e irresponsables que en política obviamente están en primera línea, sobre que es una conspiración internacional que está en términos políticos y del crimen organizado, como que los grandes cerebros que están en México, en Colombia, quieren desbaratar el Estado ecuatoriano porque nosotros somos un objetivo estratégico para... Por favor, eso no pasa el primer nivel ni el primer filtro de análisis serio. Hablar de terrorismo, ¿no es cierto?, las expresiones. El señor Gijón no tiene la menor idea de lo que eso significa, pero sobre todo me parece irresponsable sacar la responsabilidad del Estado a las preguntas que hacen los deudos de esas personas asesinadas. Que le conteste el Estado ecuatoriano a las viudas, a los hijos, a las madres, de las personas, de los padres que estaban presos por pago de pensiones atrasadas. Que le responda el gobierno y el Estado ecuatoriano, ¿no es cierto?, a la oficial de policía que en la crisis anterior carcelaria fue violada y a punto de ser asesinada. Que le contesten a esas personas eso. Aquí no se trata de sacar la responsabilidad gubernamental, que es momentánea. La estructura del Estado tiene que ser, es
tiene que ser permanente. Eso de sacar el cuerpo, en lenguaje militar, Patricio, se llama no nos mareen con ese tipo de cosas. Cuidado. Las medidas internas, uno puede establecer los mecanismos con la cooperación internacional, desde luego. Se establecen planes, necesidades, debilidades, hay que ver los déficits del Estado respecto a eso, ¿no? Cuidado con las teorías paranoicas sobre la conspiración externa. Veamos primero lo que tenemos. Se requiere, Miguel, urgente la conformación de una unidad especializada de inteligencia criminal que, aprovechando las facultades de un estado de excepción, tenga los perfiles, el conocimiento técnico y la tecnología para investigar el nivel de infiltración del crimen organizado en nuestro país, comenzando por los órganos de justicia, varios órganos de justicia que desde mi perspectiva es un eslabón cómplice en esta problemática. Se necesita investigar a esa gente, sobre todo las personas, los jueces, las juezas, los tribunales que han estado en los últimos años a cargo de casos específicos, muy debatidos en la opinión pública. Prisiones, libertades anticipadas. Ese sector tiene que ser investigado porque es un eslabón cómplice. Para eso se necesita una unidad especializada. Aquí sí, retomando lo que se mencionó, con asesoramiento externo, como se lo hizo en términos de gestión pública con Guatemala, para establecer los niveles de corrupción. Tan es así que con la participación de Naciones Unidas, los resultados de esos cuerpos especializados no le gustó mucho al gobierno guatemalteco, entonces trató de zafarse de eso, porque comenzaron a caer las grandes cabezas, empezando por el entorno presidencial, Miguel. Entonces, esa infiltración, esa unidad especializada, que tiene que estar ligada a la actividad que hace Fausto Cova ahora, tiene también que pasar por unos controles y un perfilamiento exhaustivo para tener esas potestades especiales de investigación. De esa manera podemos nosotros ir desarmando la concatenación de estos eslabones cómplices que por lo menos dan cobertura, permiten cubrirse con esta trama del crimen organizado internacional. Entonces, desde esa perspectiva, entonces, es fundamental tomar estos dos tipos de medidas. La otra que ya se ha hablado es el seleccionamiento sobre la gente, los criminales más peligrosos que pasan, por ejemplo, de la 8ª, 10ª o 9ª prisión repetitiva. Asesinos confesos, esos hay que confinarlos. La pregunta es ¿dónde? ¿En La Roca? No lo sé, porque ya han demostrado el crimen organizado que tiene más tecnología que el Estado, que tiene una capacidad logística, muchísimo dinero, tecnológica, con vinculación satelital. Hay que confinarlos en una suerte de cúpula, en donde haya inhibidores de señales para todo, y en donde el debate de los derechos humanos, que si bien es cierto, tienen lamentablemente que pasar a un plano de control estatal, porque estamos en una situación bien crítica. A lo mejor habrá que rehabilitar o poner en funcionamiento cuando antes había prisiones militares, ese tipo de situaciones. Sí, hay que comunicar. Yo soy partidario de que se tiene que tomar esas medidas extremas. Aquí se puede abrir un debate muy grande sobre ese balance entre las medidas seguritarias y las medidas de protección de los derechos humanos de estas personas que están privadas de libertad, es cierto, pero que sabemos son actores privilegiados de la economía del crimen organizado desde las prisiones, que insisto son unas bisagras. De ahí se planifica, se extorsiona, se secuestra, se asesina y las disputas que existen por este encadenamiento de valor. Por ejemplo, el narcotráfico se podría parar de esa manera. Pero en fin, hay una serie de medidas que se pueden ir tomando sobre la marcha. Frenar esa penetración es fundamental. Si lo van a hacer, no lo sé. Ni siquiera tenemos una reunión
y oficialmente del COSEPE. No se ha convocado el COSEPE, por ejemplo, lo que antes era el Consejo de Seguridad Nacional. Son una serie de preguntas que uno dice, a ver, ¿está funcionando esta política pública? Más allá de los discursos y de buscar, o sea, como vendedores de humo en una cosa gravísima como esta. Entonces hay que ser bastante complejos, pero en esa complejidad hay que ir generando respuestas, porque espero que no suceda. Una próxima matanza, ¿qué va a decir el Estado? ¿Qué va a decir el gobierno? ¿Qué va a decir la gente que está al frente en su incapacidad? ¿Por qué sale el jefe del comando conjunto? ¿Por qué no la comandante general de policía? ¿Por qué no se establecen los puntos sobre la corrupción que hay en justicia? ¿Por qué? Una serie de preguntas que todavía no son contestadas, Miguel. Freddy, pero también no se ha contribuido desde el Estado los pronunciamientos de la Corte Constitucional que le impide, por una resolución respecto de un reglamento del uso progresivo de la fuerza al interior de las cárceles. Igual un estado de excepción con el derecho constitucional que le asiste a la Corte, que limitó la acción y le dispuso que no actúe al interior de las cárceles a Fuerzas Armadas. Y el otro tema que quería plantearle, Freddy, los hechos han sido aislados, lo que ha vivido una parte de los países de la región con estas acciones violentas. ¿Acaso también no hay indicios, como ya vivió Colombia, vivió México, de esa injerencia del narcotráfico en la política y se transformó en narcosdemocracia? A ver, no sé, yo diría narcodemocracia, me referiría tal vez a un poco el caso de Honduras, lo que está sucediendo en México. Para mí, las iglesias evangélicas con capacidad de lavar muchísimo dinero en Brasil son más culpables que el primer comando urbano que sitió varios días en Sao Paulo. Mejoremos los supuestos del análisis y tendremos unas ventanas más claras para saber operar. Vuelvo a insistir, hay que fortalecer las capacidades de investigación e interdicción internas del Estado ecuatoriano. Se necesita un filtro. ¿Por qué no se quiere, vuelvo a insistir, por qué no se quiere discutir sobre la infiltración del crimen organizado en el sector justicia? No entiendo por qué se quiere evacuar esa discusión. No la entiendo. O lo otro, hay complicidad. El Ejecutivo, en su capacidad de omisión, no quiere meterse con el sector justicia, pero estamos en emergencia, estamos en estado de excepción, y ahí precisamente, lamentablemente, se restringen una serie de derechos. No creo que la discusión, Miguel y contertulios, tenga que pasar por una enorme discusión sobre la jurisprudencia. Cuidado, eso nos retrasa, nos ralentiza, nos puede poner una serie de barreras para actuar efectivamente contra lo que yo denomino el crimen organizado como una amenaza estratégica para el Estado, para este y para otros, Miguel, no solo para el Ecuador. Pero el tema de la injerencia de estos dineros calientes, como se denominaba en Colombia, y que penetró evidentemente en la política, incluso, y no ahora, sino hace algún tiempo, ya hubo un analista, un politólogo que fue consejero del CNE, Luis Verde Soto, que en uno de sus libros señalaba esto del financiamiento en la política, en las campañas, de estos recursos que provienen presuntamente del narcotráfico. Sí, bueno, a ver, mi respuesta sería, ¿qué nos dice la unidad de inteligencia financiera del Ecuador? ¿Qué nos dice? Tiene muchas capacidades y en estado de emergencia, en estado de excepción, tendría muchas más potestades. Hay que ir a los órganos, no se trata de especular en medios de comunicación, hay que hablar un poco más técnicamente. Cuando uno dice que tenemos enormes fallas de inteligencia estratégica, estoy de acuerdo con Fausto con eso,
Hay que reformar una serie de subservicios, de subsistemas de inteligencia, por supuesto, y una de ellas es la penitenciaria, pero sobre todo la inteligencia criminal, que es chiquitita en este país, ¿ya? Y que necesita potenciarse, pero con esa cooperación que estoy hablando hace un momento, para que se enlace con estas unidades especializadas que tengan decretos hasta de protección de su actividad y puedan y tengan la capacidad de investigar donde crean oportuno, donde haya falla estratégica nuestra, donde haya estos eslabones de complicidad con el crimen organizado, Miguel. Creo que es una cuestión bien práctica, bien directa la que estoy mencionando. Coronel Patricio Haro, ¿cómo afrontar estos desafíos cuando se ha señalado que pudiera haber una injerencia política en esta corriente, en estas acciones que cumple el narcotráfico en nuestros países que han permitido que en el caso de Perú, Colombia sean productores y en el caso nuestro de exportación hacia los mercados? El Estado ecuatoriano debe considerar una respuesta del Estado como tal. Por lo tanto, la sociedad civil debe participar, la clase política debe participar haciéndose un mea culpa a su interior con la finalidad de decir, sí, el Estado ecuatoriano está siendo amenazado por una amenaza internacional. Y eso, insisto nuevamente, la amenaza es una amenaza internacional que debe tener una respuesta internacional. Por lo tanto, la clase política debe hacer conciencia de que debe contribuir con el Estado. Ella es parte del Estado, por lo tanto debe hacer sus mejores, entregar sus mejores beneficios a la actitud del Estado y a la actividad del Estado. Entonces, esta actitud cambiaría. Ya no solamente sería la oposición por la oposición y el oponerse por la búsqueda del poder y del dinero. La clase política debe contribuir en los mejores términos con el Estado ecuatoriano y con el gobierno. Dejar de lado las ambiciones y las pretensiones de poder con la finalidad de retomar la paz y la tranquilidad en la vida del Estado. Sin embargo, también es importante considerar que además de dar una respuesta internacional, el problema de inseguridad del país a través de las drogas o generado por el narcotráfico es un problema dual, es un problema de salud pública y es un problema de seguridad. En el término de salud pública, los consumidores están siendo las víctimas. Yo decía que aquellos que no pagan son las víctimas del sicariato, pero los sicarios son los delincuentes y los pistoleros del narcotráfico. Por lo tanto, este tema debe ser considerado dualmente. El tema de salud pública debe ser considerado seriamente por el gobierno nacional, pues nosotros hemos visto los centros de rehabilitación de drogadictos, que son centros particulares que no ofrecen ninguna respuesta ni ninguna solución a los chicos que han caído en las drogas. Entonces, el Estado ecuatoriano tiene que invertir en la rehabilitación de la drogadicción y reducir de todas maneras el consumo. De cualquier manera, tiene que reducirse el consumo para también que se reduzca la inseguridad. Pero el Estado repito nuevamente, la clase política tiene que hacerse un mea culpa. La clase política y los políticos que ambicionan el poder deben entregar la mejor buena voluntad y predisposición para solucionar este conflicto, que es un conflicto estatal. Coronel Patricio Haro, ¿puede haber una relación entre estas acciones de sectores del narcotráfico, del crimen organizado, con sectores políticos que debieran, como usted reclama, tomar decisiones para recuperar las capacidades del Estado? Nosotros debemos recordar, y eso fue público, que en el año 2007 el comandante de un frente de las FARC en Colombia, el Mono Jojoy, concretamente, informando a sus huestes sobre los recursos que él había administrado, decía: entregado a la campaña del compañero Rafael Correa, $200,000. Ese momento ya hubo una vinculación
No lo digo yo, lo dijo el mono Jojoy, y eso se transmitió al mundo a través de las redes, y él informaba, repito, a sus huestes de esta inversión, entre comillas, en la campaña electoral. Por lo tanto, hay una incidencia del narcotráfico. Se ha dicho claramente también aquí que en la campaña política, en las campañas políticas, habría ingredientes de narcotráfico en recursos económicos. Entonces, eso quiere decir una vinculación. Los tentáculos del narcotráfico son tan grandes que no solamente llegan a la clase política, han llegado a todos los estamentos del Estado y de la sociedad. Esos recursos son malhadadamente utilizados en favor de alcanzar el poder. Por lo tanto, esta vinculación también tiene que romperse a través de la inteligencia financiera que decía Freddy, a través de la inteligencia manejada por el Estado ecuatoriano. Pero es importante también considerar que la respuesta del Estado ecuatoriano tiene dos ingredientes. Esa respuesta está dada a través de la policía y de las Fuerzas Armadas. Hemos visto que la policía y las Fuerzas Armadas están actuando en conjunto, pero no tienen unidad de doctrina, no tienen unidad de mando. Por lo tanto, debe pensarse en una reingeniería profunda de las fuerzas de seguridad del Estado. Quizás una sola cabeza, un solo ministerio de fuerzas de seguridad del Estado permitirían que esas fuerzas actúen más eficientemente en contra del crimen internacional organizado. Pero vemos que desgraciadamente la policía, por ejemplo, tiene o buscaba relación con los cabecillas del narcotráfico, y vimos en las redes que el general Buenaño, por ejemplo, permitió que la compañera sentimental de uno de los líderes y capos del narcotráfico permanezca en la penitenciaría varios días. Salió la chica protegida, nunca se hizo nada. Y la pregunta es, ¿dónde está hoy el general Buenaño? Yo no lo he visto. Salió de Guayaquil, quizá por eso, pero en estas circunstancias el Estado debe actuar y debe transparentarse también la actividad de los funcionarios del Estado. No se debe negociar con los delincuentes, se los debe separar. La Roca está en proceso y claro, al aislarles a los capos difícilmente van a poder actuar de esta manera. Políticamente, al interior de los centros también se dan grandes negociados y actos de corrupción. El estar en un sector protegido, en el pabellón F, en donde tenían algunos privilegios, eso costaba mucho dinero. Entonces, quienes fueron asesinados allí no solamente eran, como decía el doctor, asesinos, violadores, sino también eran padres, y fueron asesinados padres que no pagaban las pensiones alimenticias de sus hijos. Por lo tanto, tiene que establecerse nuevamente la categorización de la peligrosidad en las prisiones, y esto tiene que ser manejado técnicamente y no políticamente desde los exteriores de los centros penitenciarios. Doctor Rodrigo Tenorio, ¿cómo recuperar las capacidades de control del Estado cuando vemos que no se cumplen determinadas acciones? En el tema de las cárceles, no hay rehabilitación social. Usted bien citaba los procesos que ocurren en los centros penitenciarios, pero también ¿cree usted que hay estas injerencias, estos hechos a través de quienes también protagonizan la política? La política es un término demasiado genérico, y como es tan genérico, en él caben buenos y malos, honrados y ladrones, justos e injustos, pobres y ricos. Las cárceles del país dan cuenta de lo que acontece en el país en general. La ignominia política ha hecho que en el país se viva también de manera precaria, al margen de la ley. La ética, la moral social han desaparecido, si no es que se han escondido para no desaparecer del todo.
Es horroroso realmente lo que acontece desde una perspectiva social y ética. ¿Cómo es posible que los últimos gobiernos del Ecuador no se hayan dado cuenta de lo que estaban haciendo al introducir en una cárcel tanta gente de todas las condiciones, no solo sociales, sino de las condiciones por las cuales han sido detenidos e introducidos en esas cárceles? ¿Cuántos justos habrá en las cárceles? Inclusive que han sido sentenciados. Ya sabemos a lo largo de la historia que miles de personas justas han sido sentenciados e inclusive antes condenados a muerte y fueron inocentes. El hecho de que haya un poder económico en las cárceles y que es un poder perverso, no se ha producido de buenas a primeras, de la noche a la mañana. Esto ha venido dándose paso a paso y al último de manera acelerada en los últimos años. No olvidemos que pasamos por un largo periodo de 10 años en los cuales la ética y la justicia fueron vilipendiadas, jueces perseguidos por el hecho de ser justos. Si la justicia en sí misma es vilipendiada, si la justicia no constituye en un país como su núcleo fundamental, ¿qué se puede esperar en una cárcel? Los encargados de una cárcel ordinariamente corresponden a sectores, no sé si pauperizados, pero sí con una pobre ética, que venden la conciencia al diablo por 4 centavos. Y esto es lo que está aconteciendo en nuestras cárceles. Pero por supuesto, el detonante fundamental es el hacinamiento. El hacinamiento, la gente ordinariamente ve solamente el hecho de que ahí están 20 donde deben estar 5. Pero no se dan cuenta de lo que eso significa en la vida personal. Eso de no tener a dónde moverse, a dónde ir, de no tener privacidad ninguna, crea una especie de erupción como un volcán, que finalmente será destructora. Para salvar lo que ha acontecido en el Ecuador, no es suficiente que entren los militares, la policía, armados y que eliminen la última arma, el último puñal, el punzón de una casa. No. Si eso lo hacen hoy día, mañana habrá el doble. Porque no se ha ido a la fuente, no se ha ido a aquello que está aconteciendo social y psíquicamente en las cárceles. El primer paso que debería darse en nuestro país, en estas cárceles grandes, es el reducir su población de manera sumamente significativa. Y eso se logra de varias maneras. Una de ellas, dar libertad a todas aquellas personas que no merecerían estar metidos en ese tipo de cárceles. Hay otras maneras de controlar a delincuentes reales o imaginarios, o supuestos. Pero vivimos en una ética de la culpa y el castigo, crimen y castigo. Si alguien cometió una culpa cualquiera, merece castigo. Y eso la vemos en las escuelas. El profesor castiga al alumno que no trajo un deber o que no aprendió una lección. El policía castiga al ciudadano porque no pasó por la línea. O sea, ok, todos debemos cumplir las normas, pero la norma no debe transformarse como una espada de Damocles, que si no la cumplo me cae la espada y me corta la cabeza.
Somos sujetos llenos de incertidumbres. Nadie vive en las certezas totales. Entonces, si bien es cierto que es indispensable que el gobierno y el país entero se protejan mediante leyes y se protejan mediante la cárcel, que es nada más que la reclusión, la separación del ciudadano delincuente a un lugar en el cual se lo tiene para que no siga delinquiendo, pero se lo tiene para que pene por el supuesto o real delito cometido. La reclusión en sí sola, por sí sola, constituye el castigo. Pero en nuestro modus vivendi no es suficiente la reclusión. Es necesario para que la venganza sea realmente tal que se vea privado de muchísimas cosas. Hace años se pensó en reorganizar las cárceles para que se transformen para unos presos en escuelas de aprendizaje de labores, de cerámica, de carpintería, etcétera. Y empezó a dar muchos resultados. Porque no todos los que están en una cárcel están por asesinato, muchos están por cosas baladíes, quizás. Yo recuerdo que hace años ayudé a uno que iba a ser colega en una disertación sobre las cárceles del país, hace bastantes años ya. Y yo le ayudé, inclusive acompañándole a trabajar con algunos presos. Los discursos de ellos entonces nada tenían que ver con los discursos de ahora. No había ese hacinamiento en las cárceles en Quito. El hacinamiento es el peor castigo que se le da a un ser humano. Porque es privarle, ya la cárcel de suyo ya es meterle en un cajón y que esté ahí y no puede salir, y por años. Pero si además dentro de la misma cárcel, ese hacinamiento no solamente que se duplica, sino que se multiplica N veces, entonces, ¿cómo no se va a esperar esa especie de eclosión de la violencia? Y esa eclosión de la violencia es en gran medida una especie de respuesta que busca la salvación de él. No es la venganza, es la salvación. Es decir, poder sobrevivir. Las cárceles de nuestro país, tal como las han presentado a los medios de comunicación en estos últimos meses, son realmente conejeras, culleros. No están hechos para seres humanos, peor ni remotísimamente para aquello que dice la Constitución y las leyes, para que el delincuente se corrija, se regenere, se transforme en la un rehabilitación social, ¿no? Claro. Pero eso no, bien. Eso no es posible. Quiero agradecer por aportar al análisis responsable al doctor Freddy Rivera, experto en seguridad y académico de Flaxo, al doctor Rodrigo Tenorio, psicólogo clínico y académico, y al coronel Patricio Aro, académico y ex miembro del Ejército, sobre un tema de interés, que el Ecuador en su conjunto, porque esto no es un problema solo de un gobierno de turno, sino de todos, del Estado ecuatoriano, la crisis de seguridad, el control de las cárceles, las amenazas del crimen organizado y la situación que hemos pasado. Debe llamar a la reflexión y a la meditación para contribuir a la búsqueda de soluciones de un cambio integral en el manejo de estos temas. Agradezco a Freddy Rivera, al doctor Rodrigo Tenorio y al coronel Patricio Aro por su participación y su aporte. Un gusto, muchas gracias, muy buen día. Gracias. 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 Cerramos el programa Controversia en Escena
y nos quedan temas para la meditación y la reflexión que nos obliga a aportar para buscar salidas y soluciones, que es lo que interesa en medio de una situación compleja en lo interno por esta crisis de seguridad que ha aterrado a los ecuatorianos debido a los hechos de violencia, no solo en las cárceles, sino en las calles del país. Muchas gracias a los seguidores del programa Controversia en Escena. Les agradecemos su sintonía a través de Exa FM, Democracia AM y Democracia TV. Muy buen día y un feliz fin de semana. Esto fue Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.